las propuestas de solución que se han planteado al examen. Como ustedes habían visto la anterior semana, un poquito más extensa la solución. Y se la subí a lo que vendría a ser la plataforma para que ustedes puedan analizarla con cuidado cada una de las soluciones. Obviamente las únicas preguntas que no están en el Moodle son la pregunta 1 y la 3, ¿no? Que tenía evaluación automática y que ya les estaba respondiendo la plataforma el resultado de sus respuestas. Todavía no he revisado sus exámenes, así que no preocuparse demasiado con las calificaciones, porque algunos me decían, ¿no?, que había el orden, los espacios, que las llaves y demás cosas. Eso todavía no he revisado. Bien, hoy día lo que vamos a hacer, si es que no tienen dudas respecto a lo que hemos avanzado la anterior clase, es avanzar un nuevo tema. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro con lo que es genéricas? Ok, si todo está claro, entonces continuaremos con el avance. Y vas a compartirles pantalla para iniciar la clase. ¿Ah? A ver, un tema que es bien importante discutir y probablemente explicitar, y que probablemente muchos de ustedes ya se han debido dar cuenta en el uso, pero sobre todo conceptualizar, es este tema que tiene que ver con lo que es la asignación de memoria a nuestro programa. Nosotros sabemos que cuando hacemos un programa, un proceso cualquiera, pues básicamente estamos utilizando recursos, ¿no es cierto?, de la computadora. Y lo que vamos a hablar hoy día es un poquito de cómo es que estos recursos se van asignando a la hora de ejecutar un programa. ¿De acuerdo? Esa va a ser la misión del día de hoy. Y empiezo. Entonces, a ver cuántos estamos, 62, todavía no tenemos sobregirado el espacio. Muy bien, ingresaremos entonces a esta unidad de temática de estudio dentro de lo que es la materia, que tiene que ver con lo que es asignación de memoria. Y como les decía, cuando se hace programa, dos recursos de la computadora se utilizan y vienen a ser el procesador y la memoria. Ya el procesador, obviamente, para procesar las operaciones, las instrucciones, y la memoria, principalmente para almacenar los datos que nosotros vamos adquiriendo o vamos calculando a medida que se resuelve un problema. También, con la introducción de lo que es recursividad, se había hablado de que cuando se hace la ejecución de un proceso, la máquina ejecutora, con ayuda del sistema operativo, te asigna lo que se denomina espacios locales de ejecución, ¿no es cierto?, que en definitiva vienen a ser espacios de memoria, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver cómo es que se administra este recurso de la memoria.
Como les había comentado, principalmente la memoria se asigna para almacenar datos. Y para analizar esta unidad temática vamos a observar a nuestras contenedoras de datos bajo este criterio de clasificación que toma su tipo de información que tiene una contenedora. Entonces pueden ser primitivos o pueden ser compuestos o complejos, ¿no es cierto? Como ya se había estudiado probablemente en Intro a la Program. Por otro lado, también es importante destacar que dentro de lo que es la programación se conocen los paradigmas, ¿no? Que me determinan cuál es el enfoque para pensar en una solución a un problema a través de un programa. Y aparte de eso, estos paradigmas tienen un soporte tecnológico que son los lenguajes de programación. En el caso particular de lo que es programación imperativa, y en cualquier paradigma, dependiendo de lo que tú vayas a estudiar, hay lenguajes de programación que son estáticamente tipados o aquellos que son dinámicamente tipados. A ver, los lenguajes de programación estáticamente tipados requieren de instrucciones de declaración. ¿Qué quiere decir? Que para poder ejecutar el programa se requiere saber si una contenedora de datos va a almacenar un tipo de dato u otro, ¿de acuerdo? Entonces, las instrucciones de declaración son muy, muy importantes en estos lenguajes estáticamente tipados. En los lenguajes dinámicamente tipados, usualmente las instrucciones de declaración, las declaraciones no están presentes. Cuando se determina el tipo de una contenedora, cuando se hace una asignación, entonces estos lenguajes infieren el tipo de la contenedora de acuerdo a la instrucción de asignación. Entonces es muy común en estos lenguajes, por ejemplo, tener una instrucción de asignación A igual 5 y en ese momento de que toma esa instrucción de asignación, entonces recién le da el tipo de dato A que vendría a ser un entero. Y en consecuencia le va a asignar un espacio de memoria. Lo interesante de estos lenguajes dinámicamente tipados es que en un instante, por ejemplo, tú le podrías poner en A igual 5, ¿ya? Y mientras ese valor se mantenga en A, entonces el tipo de la contenedora vendría a ser entero, pero luego podrías decir que A sea igual a 5.3. Entonces, a partir de ese momento, el tipo de A vendría a ser un real. Obviamente, la forma de disponer tecnológicamente estos dos lenguajes tiene ventajas y desventajas, ¿no? No se puede decir que uno es mejor o peor que el otro. Cada uno tiene su ventaja y obviamente también cada uno va a tener su desventaja. La ventaja de tal vez más interesante de los lenguajes estáticamente tipados es que son más rápidos, porque como no tiene que inferir cada vez que se le ocurre una asignación a la contenedora, entonces probablemente estos lenguajes de programación son súper más rápidos, ¿de acuerdo? En cuanto a definición de establecimiento de memoria y demás. En cambio, los lenguajes dinámicamente tipados suelen tardar un poco más por esta razón de que infiere cada vez que hay una asignación. Obviamente, los lenguajes de programación dinámicamente tipados, o sea, son muy poderosos a la hora de ayudarle a un programador a razonar sin estarse amarrando a una tipificación estática de la contenedora. Eso es muy poderoso a nivel conceptual. Y en los lenguajes estáticamente tipados, pues esa vendría a ser como que una desventaja, ¿no es cierto? Lo que es una ventaja para uno de los lenguajes es una desventaja para el otro. Sin embargo, dependiendo de lo que se hace, ambos están aceptados dentro de lo que es la programación. Y el lenguaje que nosotros utilizamos como instrumento
y herramienta para demostrar que pensamiento es realizable y funciona efectivamente resolviendo un problema, es un lenguaje estáticamente tipado, ¿ya? Y vamos a ver en qué consiste el asunto este. Pero no importa si es estáticamente tipado o dinámicamente tipado, cuando se utiliza, entre comillas, ¿no es cierto?, una variable, de hecho, se va a asignar espacio de memoria. Entonces, en los lenguajes estáticamente tipados, cuando tú tienes una declaración, eso ya genera una asignación de memoria. En cambio, en los lenguajes dinámicamente tipados, ¿cuándo se asigna la memoria? Cuando se hace la instrucción de asignación. Esa es la diferencia, ¿ya? La otra diferencia interesante es que cuando tienes un lenguaje estáticamente tipado, cuando tú tienes la declaración de la variable, tú le asignas una cantidad o una porción. Dependiendo del tipo de dato que representa esta tu contenedora, le vas a asignar una porción de memoria que usualmente no va a cambiar, ¿ya? Sobre todo si son datos primitivos. En cambio, en los dinámicamente tipados, eso podría cambiar dependiendo de cómo vas almacenando, qué tipo de datos vas almacenando en el tiempo en la variable. ¿Correcto? Por el momento vamos a dejar de lado los lenguajes dinámicamente tipados y nos vamos a concentrar en los lenguajes estáticamente tipados, que es lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, la idea que vamos a trabajar el día de hoy se mantiene también para los lenguajes dinámicamente tipados, solamente que ya no existirían las instrucciones de declaración. Ya esa sería la diferencia. Bien, ok. Otra de las cosas que les comentaba que es importante en los lenguajes tipados estáticamente es que estas instrucciones que son declaraciones me permiten definir qué tipo de dato va a almacenar la contenedora, ¿de acuerdo? Y dependiendo del tipo de dato, pues se va a asignar espacios de memoria y también va a depender mucho en qué momento se le asigne exactamente el espacio para contener el dato y en qué momento en otras ocasiones se le asigna solamente espacio para la representación. Entonces, vamos a empezar a ver algo que es muy común para ustedes. Vamos a asumir que esta parte derecha de la diapositiva es una suerte de memoria, le llamaremos. Ya cada una de estas celdas representa un registro de memoria. Usualmente, arquitectónicamente, cada registro de memoria es un conjunto o representa un conjunto de 32 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que toda información se representa en una amplitud de 32 bits. Esto que tenemos acá al lado va a representar simbólicamente en mi concepto la dirección. Y entonces cada uno de estos registros en la memoria se identifica de manera unívoca por la dirección. Y entonces, por ejemplo, este registro se identifica porque está en la dirección 100 y así, ¿ya? A ver, supongamos que tenemos un programa, como hemos dicho que vamos a utilizar lenguajes estáticamente tipados. Entonces, si tenemos un programa en el cual tenemos estas instrucciones que son declaraciones, ¿ya? Requisito en lenguajes estáticamente tipados. Entonces, cuando se tiene esto, observen en tiempo de ejecución qué va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que se le va a asignar por cada declaración, ustedes observan a A y a B, se le va a asignar un espacio de memoria libre. Y este espacio, ¿cómo se determina o cómo se identifica? A través de la máquina ejecutora de tu lenguaje de programación con ayuda del sistema operativo. En este caso particular, debido al tipo de dato al que representa A, que es un entero, entonces esta variable A
se compromete a almacenar un tipo de dato primitivo, así se llama, ¿de acuerdo? Y como es un entero, estáticamente, ¿cuánto espacio de memoria utiliza un tipo de dato int? 32 bits, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, para esta contenedora A se le asigna solamente un registro de memoria. Entonces, a partir de ahora, por esa razón te dicen, ¿no? En programación, que cuando tú le vas a poner nombre a una variable, obviamente ahorita esto está sin contexto, pero cuando tú estás resolviendo un problema, hay un contexto muy importante que te determina qué es lo que quieres resolver y sobre la base de ese contexto, tú defines los nombres de las variables. ¿Y qué te dicen? Que esas variables tienen que ser autoexplicativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de ahora, fíjense, este A está haciendo referencia a esta dirección de memoria donde se supone que voy a almacenar en el futuro un contenido de tipo entero. Entonces, cada vez que yo diga A, en realidad estoy haciendo acceso a esta posición de memoria 103. Por defecto, esta instrucción de declaración, entonces, hace que A haga referencia a la dirección de memoria 103. Y el contenido de este registro debería ser 0 por defecto, ¿ya? Segunda instrucción que tenemos aquí es una declaración. ¿Qué estamos declarando? La variable B, que nosotros observamos el tipo de esta variable y también es un primitivo. Todo carácter en terminología Java es un Unicode, entonces va a necesitar también mínimamente, 8 bits, ¿de acuerdo? Eso necesita un char. Pero como si mi memoria fuera de 32 bits, entonces no puede agarrarle, partirle, qué sé yo. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a asignar una posición de memoria nuevamente libre y a esa posición de memoria la vamos a referenciar con este nombre B. Por defecto, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un espacio vacío, ¿sí? No es aleatorio. Hay procedimientos, te cuento, que utiliza el sistema operativo de tu máquina para asignar espacios de memoria disponibles. Nosotros estamos trabajando ahorita con memoria RAM, ya de acceso directo, no estamos trabajando con memorias secundarias. En este caso, de toda la memoria RAM que tú tienes, los sistemas operativos determinan un porcentaje y una sección de esta memoria RAM para la ejecución de tus programas, porque hay otras partes de tu memoria RAM que no se pueden tocar, que están destinadas para almacenar archivos del sistema operativo para que tu máquina funcione. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a depender de tu sistema operativo. El sistema operativo tiene una misión muy importante a la hora de ejecutar un programa en cualquier computadora y con cualquier lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Entonces, la forma en cómo administras la memoria no la va a manejar el lenguaje, la maneja la máquina ejecutora de tu lenguaje con ayuda del sistema operativo. ¿Ya? Hay maneras, ¿de acuerdo?, de asignar memoria. Son estrategias. Pero, en este caso, vamos a suponer que estas posiciones están libres y te asigna. De hecho, si te ha asignado la 103, no te va a asignar necesariamente la 104 después, ¿ya? Eso va a depender de la estrategia de asignación del sistema operativo. Pero para todos los efectos no nos interesaría por el momento a nosotros en qué dirección de memoria vive, ¿no es cierto? Porque la dirección a partir de ahora la vamos a conocer con A y esta otra dirección a partir de ahora en el programa nosotros la conocemos con el nombre de B. Ya por esa razón los nombres deberían ser más interesantes que A y B, ¿ya? Porque lo que se ha tratado en la evolución de los lenguajes de programación ha sido evitarle al programador trabajar con posiciones de memoria. Antes, cuando se trabajaba con lenguajes de programación de bajo nivel,
el programador tenía que saber en qué dirección de memoria estaba su variable, es decir, no podías decir A, tenías que decir 103. Obviamente, el 103 es un número muy recordable, pero en la memoria estos números son números de unos y ceros que a su vez representan direcciones en sistema de numeración binaria. Entonces, basta que te equivoques un unito o un cerito, ya estarías accediendo a otra posición de memoria. Entonces, para evitarte este más o menos trauma, digamos, de tener que acordarte la dirección, se te ha dado la posibilidad de que tú establezcas un nombre que te sea más significativo a la hora de programar y obviamente dependiendo del contexto en el que tú estás queriendo resolver un problema. ¿De acuerdo? Pero, a ver, la memoria se asigna así. Como B es un tipo de dato, se compromete a tener un tipo de dato primitivo, entonces, ¿cuántos registros le va a asignar? Se va a asignar en la memoria exactamente uno, ¿ya? Si continuamos, por ejemplo, y hacemos esto, que es la asignación, cuando tú le dices en A voy a ponerle 35, voy a asignarle 35A, ¿qué estás haciendo? Tú le estás diciendo que vas a evaluar la expresión esta, ¿no es cierto? 35, y en esa dirección de memoria a la que hace referencia A, hay que ponerle 35, entonces este accede a A, que hace referencia a la posición 103, y en esa posición va a poner 35. Obviamente no así, ¿no ve? No 35, sino va a poner una combinación de ceros y unos, que a su vez son una abstracción de lo que realmente se almacena en la memoria, que son pulsos de energía eléctrica. Ya eso es lo que se almacena. Entonces, así el 35 tan bonito como lo vemos, sabemos que no se va a almacenar. ¿Qué se va a almacenar entonces? Se va a almacenar energía eléctrica y para nosotros eso lo representamos con una abstracción de un sistema de numeración binaria. Pero para todos los efectos y para entender, podemos pensar que acá se almacena un 35 en algún formato más electrónico, ¿ya? Pero para nosotros conceptualmente ese es 35. Ni bien hacemos eso, fíjense, el contenido de este registro es el valor directo de la variable A. Ya entonces en esta dirección que vive el valor de dato de la variable A. 35 ya es un dato de A, ¿ya? Si seguimos acá y le ponemos, por ejemplo, en B el carácter A, entonces aquí en esta dirección, en este registro de memoria, ¿qué es lo que se va a escribir? Se va a escribir 65. ¿Por qué? Porque los caracteres se guardan internamente como números, ¿correcto? Entonces, ese 65, ¿qué representa? El código ASCII, que a su vez le corresponde a la letra A mayúscula. ¿De acuerdo? Así funciona. Nuevamente, para almacenar la letra A nos requiere mayor cantidad de memoria que la que inicialmente se le ha asignado. ¿Por qué razón? Porque tanto A como B representan o dicen, indican que son contenedoras que van a contener tipos de datos primitivos y acá viene la otra cosa, ¿no es cierto? Te dicen, todos estos tipos de datos que son primitivos siempre tienen un rango de valores que puede almacenar. Si bien nosotros podemos entender que int representa al mundo de los enteros, pues nosotros sabemos que en el mundo de los enteros hay infinitos números, pero en el mundo de programación, el int no es verdad que representa al mundo de los enteros así tan ideal y universal como nosotros manejamos. Este int representa a números enteros que están dentro de un rango que está limitado por la cantidad de memoria que se le asigna a este tipo de variable. ¿De acuerdo? Entonces, en terminología Java, si es que estás en arquitecturas de 32 bits, entonces a un entero, ¿cuánto espacio se le da? Un registro de 32 bits.
¿ya? Lo mismo a las letras. A esto que acabamos de hacer se le denomina o se le conoce como una asignación de memoria estática, ¿ya? ¿Qué significa? Que cuando tú en declaración le asignas un espacio de memoria y cuando tú vas a ir a asignar un valor, ya no se requiere más cantidad de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de memoria que tú le has asignado en declaración, o sea, es estática. Una vez que le defines, A es de tipo entero, entonces, ¿cuántos registros le voy a asignar? Uno. Y luego le asigno valores, le cambio valores, qué sé yo, nunca jamás voy a cambiar la cantidad de celdas que voy a requerir para almacenar A. Entonces, si en una segunda instancia yo le cambio el contenido de A, no importa, o sea, no voy a necesitar más memoria, ¿de acuerdo? En este mismo registro lo voy a hacer. Repito, a esa forma de asignar memoria se le conoce como asignación de memoria estática y se da usualmente cuando se tiene tipos de datos primitivos, es decir, simples. Entonces, esta instrucción que es A40, ¿qué me va a permitir hacer? Me va a permitir asignar este contenido 40 a esta posición de memoria que está siendo referenciada por A. Fíjense ahora cuánto tiene esta posición de memoria o esta celda. 40, ¿correcto? No he necesitado mayor cantidad de memoria. A ver, si por otro lado nosotros declaráramos a C como un arreglo de enteros, ¿cuánto espacio se le asignaría a C por esta declaración? ¿Cuánto cree? Cuando estamos en lenguajes de programación estáticamente tipados, las declaraciones ya generan asignación de memoria. ¿De acuerdo? Las declaraciones. En cambio, cuando estás en dinámicamente tipado, las asignaciones generan asignación de memoria. ¿Ya? Bueno, Gabriela me dice 10 y en realidad no. ¿Ya? En este caso, fíjense, como yo tengo mi C, que es un arreglo de enteros, y como no sé cuántos enteros voy a tener, pues no le puedo asignar 10 casillas. Pero por otro lado, yo sé que C es una contenedora. Por lo tanto, tampoco puedo asignarle 0 casillas, ¿de acuerdo? O 0 registros. No puedo. Porque si le asigno 0 registros, es como si no hubiera declarado C. ¿Ya? Correcto, no está definido el tamaño efectivo para tener la cantidad de datos que pretende tener C. Pero de hecho, esta es una declaración válida, ¿cierto? C es una variable y es una declaración, y la declaración por semántica operacional, si es que existen declaraciones, quiere decir que es un lenguaje estáticamente tipado. Entonces, las declaraciones en semántica operacional, ¿qué te dicen? Tiene varias funciones, ¿no es cierto? Una, definir como un nombre e identificador de una contenedora en este espacio. Eso quiere decir que no puedo declarar otra C. Dos, que me permite reservar espacio de memoria necesario para esta contenedora dado su tipo. Esa es la segunda significancia que tiene una instrucción de declaración en tiempo de ejecución. Ya eso se llama semántica operacional. Entonces, basta que haya la declaración. Yo tengo que asignarle espacio de memoria, no puedo ignorar. Y en este caso, ¿cuánto espacio de memoria se le asigna? 1, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, le vamos a asignar este espacio de memoria que está en la dirección 302. Entonces, a partir de ahora, C hace referencia a la dirección de memoria 302. Y le estamos asignando solamente un espacio, porque como su compañera decía, no tenemos definido el tamaño del arreglo, pero sí tenemos el nombre de la contenedora, que se llama C. Y yo tengo que asignarle espacio. Entonces, ahorita, ¿qué le estoy asignando? Un registro, ¿de acuerdo? En la memoria. Pero ¿qué tiene como dato
por defecto este registro tiene como dato por defecto null. ¿Qué significa? Que todavía no existe espacio asignado para este dato, ¿de acuerdo? En cambio, cuando nosotros habíamos asignado acá en la declaración, a ver, retrocedamos ahí, ¿qué tenía por defecto mi registro? Mi registro tenía 0, que viene a ser el valor por defecto para los datos de tipo entero. Fíjense que el 0 es un entero, ¿de acuerdo? En cambio acá, eso no es verdad. Null no es un arreglo, ¿ya? Null, ¿qué significa? Que todavía nosotros no le hemos asignado espacio para que realmente esta contenedora pueda contener datos. ¿Entendido? Eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, hasta este momento, fíjense, estáticamente, ¿cuánto espacio de memoria le hemos designado para C? Un hito. Pero exactamente sabemos cuánto espacio va a requerir. No, ¿de acuerdo? Con esta instrucción de declaración no podemos saber. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Ok, entonces seguimos. La siguiente instrucción que nosotros esperamos encontrar es esta que me permite definir el tamaño, ¿ya? Cuando nosotros decimos C igual new int 3, entonces ese es el momento en el que nosotros verdaderamente construimos el espacio real para contener datos de tipo entero, ¿ya? Y aquí hay una combinación, fíjense. Una vez que nosotros hacemos esto, mi sistema operativo va a ir a buscar 3 espacios consecutivos. Eso es bien importante, consecutivos. ¿Para qué? Para contener datos de tipo entero. Sabemos que los datos de tipo entero, ¿cuántos registros usan? 1. Por lo tanto, si quiero tener 3 enteros, ¿cuántos registros contiguos debería tener? 3. Todo ese procesamiento se hace, ¿de acuerdo? Por eso, en los lenguajes estáticamente tipados, bien importante la declaración. Por lo tanto, va a ir a buscar 3 celdas o 3 registros contiguos. Solamente 3 registros. ¿Por qué? Porque la tipificación del arreglo es un int. ¿Correcto? Solamente por eso. Entonces, una vez que encuentra este conjunto de 3 espacios consecutivos, que inician en 200, 201 y 202, ese es el espacio que ya está asignado para este C. Entonces, ni bien tenemos eso, el contenido actual de C, ¿qué va a ser? Va a ser la dirección de una posición de memoria. Entonces, fíjense, no contiene un valor de dato, que contiene una referencia direccional. ¿Entendido hasta ahí? Ok. A eso se le conoce asignación dinámica. Fíjense, en la declaración nosotros no le hemos asignado la cantidad real de memoria que se requiere para almacenar los datos de C, ¿cierto? Pero sí le hemos dado una asignación, le llamaremos representativa para la contenedora. ¿Cuándo le estamos asignando realmente la cantidad de espacios? Cuando hacemos designación o definición de tamaño, ¿ya? Y eso se llama dinámica, pero es una dinámica hasta por ahí nomás. Esto dinámicamente y esto estáticamente, porque una vez que yo he definido, fíjense, que voy a tener un arreglo de 3 enteros, este tamaño no cambia, ¿sí? Son 3 y solamente 3. No puedo utilizar esta celdita o esta celdita porque no sabemos el estado de este registro. Puede estar ocupado o puede no estar ocupado, no sabemos, ¿ya? Y cuando se hace arreglos, fíjense que en arreglos, la condición, así hechos en corchete, es que la asignación de memoria sea contigua, por definición, ¿ya? Y eso tiene varias ventajas a la hora de acceder a los elementos del arreglo.
Resumiendo, cuando declaramos C, le asignamos un espacio de memoria representativo, ¿de acuerdo? Pero no es la cantidad necesaria para almacenar los datos. Cuando definimos el tamaño, dinámicamente se le asigna la cantidad suficiente de memoria que de acuerdo al tipo de datos se requiera. En este caso particular, como el tipo de datos es un entero, entonces se le asigna 3 registros y estos 3 se vuelven nuevamente estáticos. ¿De acuerdo? Ya no se... Cuando nosotros pongamos un dato, por ejemplo, en el arreglo, eso no significa que vamos a necesitar más posiciones de memoria. Si yo le digo en la posición 2 del arreglo C, entonces agarro 200 más 2, ¿cuánto es? 202 y ¡tim! Directo entra aquí. ¿De acuerdo? Para eso sirve la posición de memoria. Por eso es que los arreglos, su primera posición, ¿en qué empieza? En 0. 200 más 0, ¿cuánto es? 0. 200 más 1, ¿cuánto es? 201. 200 más 2, ¿cuánto es? 202. Así entra. ¿Y por qué hace esta operación simple? Porque mi tipo de datos es entero. ¿Ya? Entonces, vamos a poner en la celda 202, cuya dirección es 202, en ese registro de memoria le vamos a almacenar el 56. Por lo que, para poner datos en este arreglo, yo no requiero mayores celdas de memoria. ¿De acuerdo? Por eso se llama que esta asignación, la rosada que se ha hecho, vendría a ser una asignación estática. ¿Ya? Y la anaranjadita que tenemos ahí se ha hecho dinámica. No te asigna, te va a sacar un error en tiempo de ejecución y te va a decir que hay un overflow memory, que has sobrepasado el stack de memoria y qué sé yo. Sí y no, Adalid, ahorita les muestro, ¿ya? Sí y no, las dos cosas. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un arreglo de cadenas? ¿Ya? Como ya habíamos mencionado en la declaración de C, estamos declarando un arreglo que es CS, ¿ya? Entonces, CS, al ser esa instrucción, al ser una declaración, necesariamente eso genera una asignación de memoria, ¿ya? Mínimamente, ¿cuántos registros le va a asignar? 1, ¿verdad? 1 le va a asignar. Que en este caso es representativo, que me dice, bueno, CS ahora, a partir de ahora, hace referencia a la dirección de memoria 105. Y como contenido por defecto en ese espacio de memoria que vamos a tener null, que no es un dato de valor, no es un valor dato, sino más bien ¿qué significa? Que todavía ese contenedor no existe como tal, ¿de acuerdo? Es solamente representativo. El null entonces es un valor de dato por defecto cuando nosotros queremos almacenar en ese registro una referencia direccional. Y eso se hace cuando dinámicamente vamos a requerir la asignación. Ya, pero por el momento, con la declaración, no sabemos cuántas cadenas, no sabemos qué cadenas, pero referencialmente y representativamente, ¿cuántas posiciones de memoria se le asigna? 1. ¿Qué pasaría si nosotros le decimos que CS va a hacer un arreglo de 5, ¿ya? De 5 cadenas. Entonces, el sistema operativo con ayuda, la máquina ejecutora con ayuda del sistema operativo tiene que ir a buscar 5 celdas contiguas de memoria. Supongamos que empiece en 600, entonces este contenido se asigna dinámicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, 600 se le ha asignado dinámicamente porque me han dicho que quieren 5. Pero como cada uno de estos datos del arreglo CS va a ser una cadena y a su vez las cadenas son datos complejos, todavía no sabemos cuánto espacio necesitamos para cada uno de los datos de CS. Entonces, aquí nuevamente por defecto, ¿qué tenemos? Todavía no hemos asignado espacio, no hemos asignado espacio, no hemos asignado espacio.
No hemos asignado espacio y no hemos asignado espacio. ¿Qué es lo único que está asignado estáticamente? El bloque de 5. Pero no es verdad que solamente este registro vamos a necesitar para almacenar el dato. ¿Se dan cuenta? Esto significa que probablemente vamos a necesitar más posiciones de memoria para poder almacenar el dato en el arreglo. ¿Eso responde tu pregunta, Dalit? Sí, Inge. Gracias. Entonces, seguimos. En el caso de que yo le diga, fíjense, en la celda del arreglo CS1, le voy a poner ala, dice, ¿no ve? Entonces, CS va a ir a la dirección 105. Va a leer la posición de memoria. Dice que en la 1, entonces 600 más 1 a la 601. Ahí dice que le vamos a poner ala y dice, ala es un dato complejo, ¿correcto? O sea, todavía no tengo el espacio para poner ala. Entonces, ¿qué va a ir? Va a ir a buscar un espacio de 3 celdas contiguas para almacenar a la. Esto es A, esto es L y esto es A, ¿ya? Y el espacio que he encontrado contigo está en la dirección 100. Entonces, fíjense, la celda 600 o la dirección 601, a su vez que contiene otra dirección de memoria que está en 100. En este 100, fíjense, porque resulta que esta es una cadena y la cadena tiene 3 caracteres, entonces, ¿cuántos espacios de memoria le hemos necesitado para esta cadena? 3, ¿correcto? Aquí A, aquí L y aquí A. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le diga CS sub 1.char at 0, va a entrar aquí. ¿Entendido? Entonces, esto es dinámico de lo dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una referencia a dirección de memoria y a su vez cada una de estas celdas es otra referencia a dirección de memoria y aquí realmente está el dato. Entonces, aquí puede estar ala, si en C sub 0 guardamos O, digamos, puede estar por aquí, y si en CS sub 2 guardamos mi, puede estar por aquí, no importa. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Entonces, a esto se denomina asignación de memoria dinámica, ¿ya? Pero las declaraciones siempre te generan mínimamente asignación de un registro de memoria. Bien, continuamos. A ver, ¿cómo es que esto repercute en el resto de los conceptos que nosotros manejamos? Por ejemplo, si tenemos este contexto y tenemos un método, ¿ya? Que, bueno, hace esto. ¿Qué hace? ¿Qué importa? ¿De acuerdo? Pero hace esto. El razonamiento es este. Y el método se llama doble. Recibe un n como parámetro de entrada. Se genera un resultado entero que se compromete a devolverme un entero este método doble. Y lo que hace es calcular, dice, 2 veces por n más. ¿Ya? Eso. Nosotros sabemos que la ejecución de este método va a requerir de espacio dedicado de memoria. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros invoquemos al método, por ejemplo, hagamos una llamada al método así, doble A, mandándole este A, ¿cómo va a funcionar y cómo es que esto repercute en la memoria? Fíjense, todo lo que está pintado acá está reservado. Ninguna de estas celdas pintadas, el sistema operativo la puede usar. Ya está reservada. Entonces, cuando se ejecuta este proceso, ¿cómo va a funcionar? Lo primero que hace es determinar un espacio para su parámetro formal. ¿De acuerdo? Que en este caso sería n. Supongamos que le asigne el espacio o la posición de memoria 203. Entonces, n va a estar referenciando
a la posición de memoria 203. Por el paso de parámetros, a mí me han mandado A, ¿correcto? A me han mandado como parámetro para ejecutar este proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mandar o qué es lo que vamos a tener en N? Vamos a tener una copia del valor de A, ¿ya? Y A, ¿qué tiene como valor? Tiene 40. Entonces, ¿con qué vamos a establecer a N? Con 40, ¿correcto? A esto se le denomina parámetro por valor o paso de parámetros por valor. Entonces, yo recibo y tú envías. Lo que tú me envías, dice, es el valor de la variable. Y lo que yo voy a recibir aquí, voy a recibir en N y voy a copiar el valor de la variable. Y en este caso, A, ¿cuánto contenía? 40. Entonces, el contenido me va a enviar a ese 40, que es una copia, y yo la voy a mantener en N, que es esta otra dirección de memoria. ¿Ya? Paso de parámetros por valor, a eso se denomina. ¿Hasta aquí alguna duda? No, muy bien, sigamos adelante. Siguiente instrucción del proceso. Dice, necesitamos variable local, res. Y le vamos a asignar este espacio de memoria que es el 104 y a partir de este momento este espacio de memoria se referencia con res, ¿ya? Por defecto, ¿cuál va a ser su contenido? 0. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos espacios de memoria, por la tipificación que tienen, estos no requieren mayor cantidad de espacio, entonces su asignación es estática, ¿ya? Seguimos. Fíjense, esta instrucción que es de asignación va a ser doble efecto, ¿no es cierto? Uno va a asignar y otro va a incrementar. Y entonces, lo primero que hace es asignar el resultado de evaluar 2 por n. ¿Dónde lo va a asignar? En res. Por lo tanto, res, ¿cuánto vale? 80. E inmediatamente va a aumentar, fíjense, el valor de n. ¿Y dónde lo va a poner? En n, 41. ¿Sí? Aquí observen, ¿cuál es el único valor que ha cambiado? Ha cambiado el valor de n, que es 41. El valor de a, que era mi parámetro de entrada, fíjense mi argumento de entrada, no ha sufrido cambios. ¿Por qué? Porque n mantiene una copia del valor de a, ¿correcto? Entonces, a la hora de responder res, ¿qué me va a responder este proceso? 80. Termina el proceso y todo el espacio que le hayamos dedicado a ese proceso se elimina, ¿no es cierto? Entonces, ahora nuevamente estas celdas quedan libres para ser utilizadas.